¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por estar allí, por permitirnos ingresar a vuestros hogares con algunos temas de los cuales ya se ha hablado mucho. Por ejemplo, lo que fue el acto eleccionario, las PASO este pasado domingo. Nosotros simplemente vamos a aclarar, o no aclarar, sino a insistir en algunos puntos. Lo que se elegía en las PASO son los candidatos. Todos eran precandidatos. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, Bordet le ganó a Benedetti, no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque Bordet no competía con Benedetti. Bordet sumaba en su fila y Benedetti en la suya. Ahora los dos son candidatos y van a competir en la general del 9 de junio. Allí sí uno le va a ganar al otro. Acá en Chajarí, por ejemplo, Galimberti no le ganó a García. Galimberti sacó más votos que García, sumó más votos que García. Pero García ganó dentro del justicialismo. Entonces García va a ser el candidato del justicialismo en Chajarí. Ganó las PASO dentro del justicialismo. Que no es una elección interna, como dicen algunos. No es interno, sí es libre, es abierta. Interna era antes para los del partido, para los que estaban afiliados al partido, pero ahora no, es abierta, entonces no es interna. Es abierta para todos. Entonces, García ganó dentro del justicialismo. Galimberti sumó votos dentro de Cambiemos y va a ser el candidato de Cambiemos para candidatura a intendente el 9 de junio. Y García será el candidato del justicialismo para intendente. No sé si esto va quedando claro. Ahora sí, claro, hay otras cosas para analizar. Si nosotros sumamos los votos de García, que logró García, que logró Pesini, que lograron los tres candidatos, Secalón, el otro, los tres candidatos que se presentaban dentro del justicialismo, dan un porcentaje muy inferior al que logró Galimberti. Pero hay que esperar la elección. ¿Qué va a pasar el 9 de junio? Todos los que votaron a Galimberti lo van a volver a votar y existe la posibilidad, por supuesto. Habrá gente que se vuelque a votar al candidato peronista, existe esa posibilidad. Habrá gente del peronismo que se vuelque a votar a Galimberti, existe esa posibilidad. Pero, insisto en esto, eran precandidatos y ahora son candidatos para la elección general. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Creo sí, que en el caso concreto de Chajarí, revertir la situación para el peronismo va a ser difícil. Va a ser complicado, porque la diferencia sumando es mucha. Pero faltan 2 meses. Hay que ver qué pasa en estos 2 meses, cómo se trabaja en estos 2 meses. Ahora son candidatos. Lo mismo que Benedetti y Bordet. Ahora son candidatos. Y así en todos, en los senadores, en los diputados, ¿no? En los concejales, todos eran precandidatos. El que sacó más votos dentro de su grupo, ahora será el candidato de ese grupo. O sea, ya es el candidato de ese grupo para las elecciones de junio. Y después vienen las PASO nacionales y después las elecciones generales nacionales. Son cosas diferentes. Insisto en esto porque hay mucha gente que el mismo domingo
nos planteaban que se votaba. Y no es porque no se informa, pero a veces no se le presta la atención adecuada. Bueno, por eso insistimos en esto. García ganó en su grupo en Chajarí y Galimberti ganó en su grupo en Chajarí. Son candidatos. Después está el análisis, que como decía, hay que ver si puede sumar más el peronismo, porque sumando los votos que lograron los 3 candidatos del peronismo local, quedan lejos de Galimberti, pero faltan 2 meses. Algo así sucede entre Bordet y Benedetti en la provincia. Hay una diferencia muy grande entre los votos que logró Benedetti, que logró Bordet y los que logró Benedetti, pero faltan 2 meses. O sea, en principio no es que Bordet le ganó a Benedetti. Cada uno iba dentro de su agrupación. Ahora son candidatos. Antes eran precandidatos. Y no eran internas, porque las pasos son abiertas, no eran internas dentro del partido. Eso creo que debe quedar claro. Entonces ahora comienza la campaña para la general. Y como lo dijimos antes, vamos a tener aquí los candidatos para charlar, para ver cuáles son sus proyectos, para ver qué piensan sobre salud, qué piensan sobre seguridad, qué piensan sobre vivienda, etcétera, etcétera. Como hacemos habitualmente. Las puertas siempre están abiertas, pero recién ahora comienza la tarea, la campaña para la general, ahora. Hasta el momento eran contiendas internas en las agrupaciones políticas. Lo bueno de todo esto es que el domingo se vivió una jornada fantástica, tranquila, no hubo problemas, el clima ayudó, y esto es muy bueno que así sea. Charlaba con algunas personas jóvenes que, claro, ven la cosa de otra manera, porque ellos han tenido la suerte de nacer en democracia, crecer en democracia, ¿no?, estudiar en democracia, formar su familia en democracia y tener hijos en democracia. Algo que no nos pasó a nosotros y a usted si tiene los pelos blancos como yo. Claro, ante la democracia era, como digo, el entretiempo del partido de fútbol, ¿no? Y ahora, por suerte, muchísima gente no vivió aquello, por suerte, no vivió aquello. Solamente nació y se desarrolló en democracia. Es otra cosa buena y para destacar, me parece. Vamos a un breve corte. Seguí disfrutando Divox Play, la televisión en tu celular, tablet o dispositivos portátiles. Noticias, fútbol, cine, documentales. Ingresá con tu número de usuario y disfruta Divox Play en tus dispositivos móviles por consultas 420-002, interno 518. Divox Play. Usted sabe, la Escuela Agrotécnica de Chajarí está cumpliendo 50 años. Es realmente increíble. Surgió la idea hace 50 años y formaron la Escuela Agrotécnica. Trabajó durante mucho tiempo allá en el fondo, en la Irigoyen al fondo, hasta que se hizo este edificio, el edificio actual, el laboratorio, etc. Sobre este tema, Roxana Marchesi en Criterio lo ha abordado y ha dado detalles, también se ha hecho en televisión, en el noticiero, etc. Pero nosotros visitamos la Escuela Agrotécnica porque ayer lunes, la profesora Talía Gutiérrez daba una disertación. La profesora Talía Gutiérrez tiene un currículum impresionante. No lo vamos a leer porque
es extenso, trabaja en la Universidad de La Plata. Es impresionante todo lo que ha hecho, lo que ha estudiado, lo que ha profundizado, lo que ha desarrollado, lo que ha publicado, las charlas que da. Y llegamos justo cuando estaba por dar una charla para más de 100 chicos, pero tuvo la deferencia de atendernos algunos minutos y poder charlar. Y le planteábamos algunas cosas que ya planteábamos allá por el año 86, 87, 90. Esta es la nota. Qué lindo sería lograr desde la Escuela Agrotécnica un INTA chiquito para que el chico salga de acá y ya pueda trabajar en algún pequeño emprendimiento, uniendo entonces la educación, la familia y la producción. ¿Cómo lo ve usted? Bien, buenos días. Un placer estar en Chajarí y en la Escuela Agrotécnica. Desde ya casi todos los emprendimientos de las escuelas que se han creado, no solo en Entre Ríos, sino en general en el país, tienen mucho que ver con las inquietudes de las respectivas comunidades. Más allá de que se deben a decretos o leyes, en realidad siempre es la comunidad la que se mueve para pedirlo. No sé si un INTA chiquito, pero sí las escuelas como preparar a los jóvenes para su futuro desempeño profesional, ya sea realmente en la actividad agropecuaria o no, o bueno, siguiendo otros estudios superiores, pero sí, es la misión fundamental de la escuela, creo. Y estas escuelas, así como las técnicas, que tienen una vinculación muy fuerte al mundo del trabajo, son caras, son escuelas caras, ¿no? Necesitan mucho apoyo del Estado, pero también de la comunidad, y creo que son escuelas, son del pasado, pero son también para el futuro. Digamos, eso es lo que realmente uno tiene que ver de una escuela, y estamos acá en una escuela que está cumpliendo sus 50 años, que no es poco, realmente. En ciudades, en regiones chicas como nosotros, seguramente esto se nota mucho más, la vinculación, el contacto de la escuela con la comunidad, de la escuela con la gente, de la escuela con el productor, de la escuela con la producción, ¿no? Sí, en general, bueno, las escuelas de la modalidad agrotécnica se ubican territorialmente de maneras muy diversas. La mayoría están cerca de localidades pequeñas o medianas, como lo es Chajarí. Las hay también en el Gran Buenos Aires, muy cerca de las grandes ciudades. Las hay en medio de las ciudades. Yo soy docente de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Quilmes. Y muy cerca de la Universidad Nacional de Quilmes tenemos una escuela agraria. Y Quilmes es un partido totalmente urbano, absolutamente. Hay en el medio de la ciudad una escuela con 4 hectáreas. Sus problemáticas, inquietudes, la formación es diferente, pero todas tienen algún tipo de inserción en la comunidad. Y como usted dice, por ahí en las localidades más pequeñas es más estrecho porque la gente está más cerca. La comunidad, las instituciones, las entidades agrarias, digamos, hay toda una vinculación, y por otro lado también el Estado, a través de las respectivas direcciones de escuelas, o como se llaman acá en provincia, y el INTA sobre todo, ¿no? Así que en general son escuelas que además no pueden sobrevivir sin ese contacto, ¿no? La escuela sin el contacto con la comunidad no tiene sentido. Todas las escuelas, pero las escuelas agrotécnicas en particular. Por supuesto que el chico llega a la escuela agrotécnica, muchos llegan porque les queda cerca o porque les queda cómodo o porque estuvieron en otra escuela, no les gustó, pero muchos, la mayoría tal vez llega porque hay cierta predisposición a la producción agropecuaria, pero en la escuela hay que inculcarle no solamente el conocimiento, hay que inculcarle el amor a la producción agropecuaria, que por otra parte está muy ligada a la historia de nuestro país, al presente y al futuro de nuestro país. Yo soy historiadora, por lo tanto le contesto también desde ese punto de vista. La Argentina históricamente es un país de base agraria, base agroexportadora, mal que le pese hasta hoy en día. Mal que le pese, digo, por todos los proyectos industrialistas que siempre nos quedamos como a medio camino. Y curiosamente somos un país muy urbanizado. Dentro de América Latina, el más urbanizado junto con Uruguay.
y desde hace mucho, ¿no? Los últimos censos dan un porcentaje mínimo de población rural y sin embargo la población rural está y existe y hay familias que se dedican a la producción, ya sea como propietarios, como arrendatarios, como trabajadores, pero hay pueblos enteros que dependen de la producción agropecuaria, como acá en la zona y mismo de mi provincia de Buenos Aires, que sin directamente estar trabajando en una chacra y demás, su vinculación es estrecha y directa porque socioeconómicamente se depende de eso. Así que bueno, una escuela como esta debería ser mucho más frecuente, mucho más replicable. Tenemos muchas escuelas agropecuarias en la Argentina, pero no tenemos, creo, las suficientes. Y eso debe estar en estrecho contacto, sí, con la producción y con toda la posibilidad de formar a los chicos en ese tipo de actividades, de la manera más actual posible, es decir, en estrecho contacto también con la tecnología, para no quedarse atrás, porque si no tampoco tienen trabajo cuando egresan de la escuela. El chico además tiene que, no solamente saber, tiene que enamorarse del campo, y conocerlo bien, de lo contrario no lo va a poder defender, ni va a poder vivir feliz produciendo en la tierra, lo cual es fundamental. Lo que usted decía recién, acá lo vemos a diario. Si el citrus anda mal, andamos todos mal. Sí, exactamente. Y en la escuela es tal cual. Anoche lo conversábamos con la rectora y la vicerrectora de la escuela, que bueno, me invitaron a cenar y demás. El alumno, el estudiante que es enviado, digamos, por sus padres a una escuela agraria o agrotécnica, muchas veces no lo hace por convicción o están en una escuela, y ha pasado desde el principio del siglo XX, le digo que yo vengo siguiendo la historia, eso ha pasado toda la vida. Si son obligados a estar en una escuela donde están todo el día, en una actividad que no es la que les gusta, abandonan rápido. En cambio, me imagino, ahora yo en la charla voy a tener como público mucha gente adulta, pero muchísimos más chicos ya de los últimos años. Estos muchachitos son los que eligieron quedarse. Y ellos son los que realmente están absorbiendo ese amor a la actividad, amor a la tierra, como usted dice. ¿Qué posibilidades hay desde una escuela agrotécnica? Las posibilidades son limitadas, lógicamente, porque esto tiene que depender del Estado provincial, del Estado nacional, no de una escuela. Pero ¿qué posibilidades hay desde una escuela agrotécnica de inculcarle al chico la necesidad de industrializar lo que se produce? ¿Por qué planteo esto? Porque si desde abajo se empieza a hacer fuerza, es posible que los de arriba entiendan la cosa de otra manera. Mire, ya le digo, yo no soy técnica, en ese caso no soy tal vez la más adecuada para responder una pregunta de ese tipo. Son discusiones de larguísima data, porque no es solamente la escuela agrotécnica. En la Argentina la discusión agroindustria justamente es el tema especial que estoy dando en la Universidad de La Plata. Yo doy cátedra de Historia Argentina 2 y doy un teórico de esa materia, de tema especial se llama, y lo puse como tema la vinculación agroindustria. Y justamente es una discusión que viene de muchísima larga data, no solo por otro tipo de industrias manufactureras, sino el valor agregado que uno le puede dar a la producción misma agropecuaria. Las posibilidades de la escuela yo creo que son muchas, como usted dice, depende mucho también del apoyo del Estado. Estamos en escuelas públicas, el financiamiento es fundamental, pero también de las personas y del convencimiento. Usted me hablaba del amor a la tierra, de los alumnos, también tiene que ser el de los docentes. Y si uno recorre distintas escuelas y demás, se nota mucho donde hay directivos que saben darle un impulso a la escuela con los recursos que tienen. Y bueno, eso tiene también traducción en la parte de transformación para darle valor agregado, agregar industria. Y el otro aspecto que usted no mencionó, pero que yo lo introduzco, es el cuidado del ambiente, digamos, porque esa es otra cuestión. No es lo mismo siembra directa con agroquímicos y demás cosas que ciertos cuidados del ambiente
en cuanto al uso de fertilizantes, ese tipo de cosas. Eso depende mucho también de la formación, pero ya le digo, yo no soy la más indicada para hablarlo en temas muy actuales porque soy historiadora. Bueno, y por el otro lado creo que ya me voy despidiendo porque escucho que tengo más de 100 estudiantes muy jóvenes que están esperando que comencemos la actividad. Yo le agradezco que esté en Chajarí, le agradezco que nos haya regalado estos minutos. ¿Qué le va a decir a los chicos? ¿Qué le va a contar a los chicos? Yo les voy a contar un poco de historia. Por supuesto no le voy a contar la historia de sus propias escuelas, porque cada escuela sabe mejor que nadie. Yo estudio las familias rurales, juventudes, mujer rural y demás, y sobre todo los proyectos educativos desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Digamos, voy avanzando y yendo y viniendo en el tiempo. Entonces lo que le voy a contar a los chicos es la parte más general, ¿no?, de las propuestas educativas agrotécnicas en una etapa relativamente reciente, desde 1960 en adelante. Y vamos a hacer un par de actividades prácticas también, relacionadas con esa temática. Le agradezco mucho, que pase bien en Chajarí y estoy seguro que va a dejar muchos conocimientos para los chicos acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la entrevista y bueno, aprovecho para felicitar a la escuela que en muy poquitos días está cumpliendo sus 50 años, es el motivo por el cual me convocaron, porque están haciendo actividades vinculadas con el tema. Felicitar a la escuela y a toda su comunidad educativa y a la comunidad de Chajarí. Por supuesto que hay muchísimo más para charlar con Talía Gutiérrez, mucho más, incluso mucho más para desarrollar sobre estos temas que planteamos, pero como decíamos, ella la estaban esperando para una charla, más de 100 chicos, y no queríamos robarle más tiempo. Pero creo que es interesante lo que dice, interesante lo que expone, la importancia de unir la sociedad, la ciudad con el campo, la familia con el campo, la importancia que tiene el campo en la Argentina, nos guste más o nos guste menos, pero es real, eso es así. Después habría que agregar un montón de cosas, industrializar, darle valor agregado, todo eso sí, pero la importancia es innegable, es innegable. Talía Gutiérrez, con ella habíamos hablado un minuto, ya volvemos. Seguí disfrutando Divox Play, la televisión en tu celular, tablet o dispositivos portátiles. Noticias, fútbol, cine, documentales. Ingresá con tu número de usuario y disfruta Divox Play en tus dispositivos móviles por consultas 420-002, interno 518, Divox Play. Desde el área de la familia de la mujer se está llevando a cabo unos talleres, el Centro Cultural para Docentes, donde se aborda todo lo relacionado con la educación sexual integral. Un tema que es ley y que no todas las escuelas la aplican. Notable, ¿no? Es una ley y no se cumple. Y más aún, el gobierno permite que no se cumpla. Notable. Pero bueno, es así. Es así. Ya la semana pasada charlábamos con Gabriel Auri sobre algunos de los puntos que se están tratando en estos talleres, ¿no? Quedamos también comprometidos para charlar con el licenciado Manuel Acevedo sobre otra temática que se aborda también en estas charlas, en estos talleres, en este ámbito donde quienes participan, los docentes, pueden exponer sus dudas, pueden exponer sus inquietudes, sus problemas,
y buscar soluciones que se puedan ir adaptando, ¿no?, a la problemática de cada uno, que no son todos iguales los problemas. Así que hoy fuimos a charlar con el licenciado Manuel Acevedo y abordamos primero la tarea que él está realizando con varones, fuera de estos talleres. Primero ese tema. En cuanto a eso, pienso que lo primero que se me ocurre es esta cuestión de habilitar las voces, ¿no?, en los grupos de los participantes. Justamente pensamos que es o la palabra o los actos de violencia. Entonces, a partir de ahí, lo primero que pensamos que necesitan los participantes de los grupos es esto, que se habiliten las voces de ellos, ¿no?, escucharlos, y nos corremos un poco de esta idea de hacer una psicoterapia de grupo, porque en realidad lo que queremos es ver si pueden, como yo decía la otra vez, vehiculizar a través de las palabras, digamos, los conflictos que se les generan en su familia y en sus parejas. Cuando te referís a la palabra, hay algo que es de primordial importancia. Al hablar, al contar, al decir, la persona da el primer paso, a admitir el problema. Claro. Justamente, bueno, Freud dice en una parte que para poder abordar una cuestión o una problemática, lo primero es, o él dice, para justiciar, digamos, no puede estar in absentia. Esta cuestión tiene que estar ausente el conflicto, es decir, que se presente para poder tratarlo y abordarlo. De otra manera es imposible. Entonces esto, poner en palabras, es eso, ¿no? Es esa cuestión de poder visibilizar primero las conflictivas que se presentan ahí. Por otra parte, si la persona niega el problema, es imposible abordarlo. Claro, por eso también es importante para nosotros una primera entrevista inicial, ¿no?, para poder abordar estas cuestiones. Por ejemplo, hay determinadas cuestiones, podríamos decir, psíquicas, que tienen que ver con eso. No poder, o negar el problema, no poder afrontar que está atravesando por una situación, comprometerse emocionalmente, y un compromiso, ¿no?, para hacer este tipo de tratamiento a través de la palabra. Claro que el hecho de que alguien niegue que hay violencia en su pareja, o acepte que hay violencia en su pareja, en su familia, no significa que acepte que el violento es él. Sí, que no acepte, el hecho de que no acepte que sea violento. Nosotros por ahí, para hacer una diferencia, ¿no?, nos concentramos en la conducta violenta o en el sujeto, pensar esa cuestión, ¿no?, decir cuál es el foco en el que nos vamos a centrar. Entonces, para no estigmatizar y no quedar, que no quede, digamos, una cuestión como un pegoteo ahí, hacemos una separación entre el sujeto, el abordaje del sujeto, y abordar la cuestión de la violencia. Entonces, de ahí que vamos a empezar a tratar las causas de la violencia, las modalidades, nos vamos a basar en las leyes de protección hacia las mujeres, pero siempre teniendo en cuenta esa separación, ¿no? Por un lado la conducta violenta, sus causas, modalidades, y por otro lado el sujeto y su propia historia, teniendo en cuenta esto de poder rehistorizar la historia por la que atravesó, o sea, el pasado contado de otra manera, digamos. Vemos nosotros que se repiten casos de violencia en la pareja y lamentablemente mucho en la adolescencia, en el noviazgo. No todos quieren aceptarlo, incluso muchas veces la que recibe el hecho violento y la víctima no lo acepta. ¿Cómo encaran eso? Bueno, el no aceptar por parte de la víctima. Una de las cosas que pasa también hablando en los grupos, ¿no?, de reflexión, es que nosotros primero se planteaba esta cuestión, ¿no?, de abordar, primero si abordábamos la cuestión con los varones, porque siempre se trata de armar talleres con mujeres, ¿no?, las víctimas. Entonces, ¿qué pasaba con los victimarios? Es decir, nos faltaba una pata de la cuestión
Y entonces se hacía necesario, por este lado que vos decís, trabajar con las mujeres, las víctimas, pero por otro lado también con los varones porque terminan volviendo con sus parejas, con sus hijos, que la idea a veces trabajar porque si no repiten la conducta ahí o con otras parejas que arman. Entonces son los dos polos que hay que trabajar, ¿no? Por eso se crea por ahí como innovación este dispositivo de grupo de varones. ¿Se encuentran entre los varones, encuentran ustedes víctimas? Porque algunos no son víctimas que sean golpeados por la mujer o su compañera, pero sí víctimas psicológicas. Sí, a veces, más allá que algunos se presentan como víctima cuando comienzan el taller o con esta cuestión del enojo, cuando se habla de violencia de género, se habla de eso, ¿no? Si bien se asocia violencia de género con la violencia contra la mujer, por una cuestión que se da más, también se puede pensar el hecho de que haya violencia de la mujer hacia el hombre por el solo hecho de que sea hombre, de la misma manera que se habla de violencia de género como sinónimo de violencia contra la mujer, ¿no? Pero puede pasar. Pero también hay otro problema, al hombre le da vergüenza denunciar que es víctima de violencia. Claro, aparece la vergüenza y aparece también la violencia institucional, ¿no? Esta cuestión de cómo son tratados a veces en las instituciones. Por eso el hecho de que haya un taller, por ejemplo, o un grupo de reflexión, ya muestra un cambio de perspectiva. Cuando se iniciaron los grupos, por ejemplo, se daba en los hospitales. Y en un hospital monovalente, en un neuropsiquiátrico, empezaron los grupos de reflexión para varones. Ya el lugar, digamos, mostraba como la patología, ¿no? De qué se trataba, como que si la violencia se trataba de una patología. Y eso encubría un poco la verdadera esencia de la violencia de género, por ejemplo, que se trataba más bien de desequilibrios de poder o estas diferencias, ¿no? De acceso a la mujer a determinados beneficios o posibilidades, ¿no? En un sistema que lo apoya, que sería el sistema patriarcal, ¿no? Pero digo esto de ya cambiar el lugar. Nosotros, por ejemplo, el grupo de reflexión lo hacemos en un taller, en el centro cultural. Ya cambia también el espacio físico, ¿no? Entonces, también eso es importante, digo, para ecologizar la violencia, dice, como entender el contexto de su producción, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que vas logrando con ese grupo de varones que tienen que aceptar primero la situación, que tienen que en casos dejar de plantearse como víctimas porque no lo son y en otros casos aceptar que son víctimas más allá de que les pueda dar vergüenza, ¿no? ¿Cuáles son los logros? Sí, está bien esto que decís de que lo primero, por ahí lo que se busca es una contención, ¿no? Después, en todo caso, digo, el grupo, esto de poner en palabras, que sea al principio, ya logra reducir un poco el nivel de ansiedad necesario para poder trabajar, ¿no? Con ellos. Y después, en todo caso, hacemos un trabajo de orientación brindando herramientas, un proceso más psicosocioeducativo que se llama, ¿no? Reeducar para no volver a caer en esas conductas. Entonces nosotros pensamos que apoyándonos en estas herramientas, con estas herramientas, tenemos estos logros, no volver a reincidir en esas conductas violentas. La mayoría de los hombres que participan ahí, a través del testimonio y la escucha de los otros participantes, logran incluso aprender, por esta cuestión educativa que tiene el taller, de qué es violencia. Muchas veces nos dicen, yo no sabía que esa conducta podía configurarse como violencia. Es interesante porque nosotros cuando damos, por ejemplo, la parte de los distintos tipos de violencia, patrimonial, no sé, física, emocional, hacemos como un listado y una descripción. Muchos empiezan a ver ahí donde la conducta va encasillada y no tenían, o por ejemplo, ¿no? Esto de, no sé, puede ser un ejemplo que decía un participante de acosarlo mediante el teléfono, ¿no? El teléfono celular o a través como una violencia digital. Él no pensaba que eso se podía denunciar como violencia. Como acoso.
incluso el piropo, por ejemplo, ¿no? El piropo es un debate, el acoso callejero y eso que va marcando antecedentes en la legislación, que antes por ahí no se trataba. Eso el piropo también es una cosa interesante para discutir porque en muchas ocasiones se van a los extremos. Por supuesto, si a alguien le falta el respeto a una mujer con un piropo, es un hecho de violencia, pero si a alguien le pondera el corte de cabello nuevo o el vestido nuevo, no creo que sea un hecho violento. Claro, claro. Por eso hay que ver también cuándo se configura como un hecho o una conducta violenta, ¿no? Por supuesto que también al poder, por eso se establecen los tipos de violencia, incluso la ley, la 26.485 de protección integral para la mujer, establece también las modalidades, o sea, en los lugares, por ejemplo, en las áreas, ¿no? Si es laboral, obstétrica, institucional, ese tipo de violencia. Por ejemplo, cuando la mujer no tiene acceso a determinados lugares laboralmente, ¿no? O si por el mismo trabajo cobra menos por el simple hecho de ser mujer. Entonces, bueno, si pensamos en el piropo, en el acoso, vemos también en qué situación se da, ¿no? En qué espacios físicos, para poder determinar cuándo se configura en violencia un piropo. Bien, esta es parte de la nota que hicimos con el licenciado Manuel Acevedo, pero ya vamos a volver, vamos a un breve corte y volvemos con qué es lo que están haciendo, cómo se lleva todo esto al centro cultural y a los docentes. En un minuto. Seguí disfrutando Divox Play, la televisión en tu celular, tablet o dispositivos portátiles. Noticias, fútbol, cine, documentales. Ingresá con tu número de usuario y disfruta Divox Play en tus dispositivos móviles por consultas 420-002, interno 518. Divox Play. Bien, continuamos con la nota y la charla con el licenciado Manuel Acevedo. ¿Cómo se llevan todos estos conceptos, todas estas cosas a los talleres que se están realizando en el Centro Cultural por estos días y se va a extender hasta el 25 de julio van a dar los certificados, así que mira, hay tiempo para charlar. Tenemos que partir también de la base que para ciertas y determinadas cosas relacionadas con estos temas aquí hay una ley del año 1921 y parece que no existiera, pero hay otras leyes y está la Ley Nacional de Educación Sexual Integral que hay que aplicarla, habría que aplicarla, es obligación aplicarla. Por otra parte, el docente para muchos problemas actuales no se lo preparó cuando estudió, que ese es otro problema, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Porque esto significa que los planes de estudio para los docentes tendrán que adaptarse a los tiempos. Porque si no, el docente llega desprotegido para muchas cosas. Y eso se lo planteamos al licenciado Manuel Acevedo y esto nos decía. Nosotros abordamos... También retomamos los conceptos de género, violencia, violencia en el noviazgo, en la pareja. También lo que abordamos ahí en principio es como es un taller, le tratamos de transmitir a los docentes esta cuestión de construir los conceptos, ¿no? Como un taller de costura o de un taller mecánico, le decimos, ¿no? Es decir, para lograr un saber compartido. Un saber, digamos, que circule y no como una receta, ¿no? ¿Qué es el género? ¿Qué es? Porque hay una especie de confusión de conceptos, ¿no? De esto de ideología de género, la perspectiva de género, los feminismos. Entonces la idea es poner a trabajar esos conceptos, ¿para qué nos sirven? Y eso mismo, tener herramientas para después abordar situaciones que se dan en la escena áulica, ¿no?
El docente se le presenta un problema grave porque se preparó para la docencia, se preparó para ser docente, se preparó para enseñar, pero resulta que se le presentan un montón de temas que no estaban en las materias. Claro, por eso mismo cuando empiezan a dar la ESI, la Educación Sexual Integral, que bueno, está digamos implementada por ley para todas las escuelas a partir del 2006, la ley 26.150, ellos se encuentran, bueno, lo que establece la ESI es que hay puertas de entrada a la ESI. Son situaciones que se dan, como decís vos, en el aula y no están preparados. Uno nunca, de hecho en el primer encuentro se debatió eso, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos frente a, ¿no? Un niño que se toca, un niño que toca a otro sin querer, situaciones así de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, justamente por eso es necesario poner a trabajar esos conceptos, para no retirarse frente a una cuestión que nos... Y lo que hablábamos es eso, no tenemos una respuesta, una receta mágica que diga, pero sí hay lineamientos para poder trabajar, por eso es importante la ESI y de construir por ahí aquellas cuestiones que están muy fijadas, ¿no? Muy naturalizadas. Entonces empezar a visibilizar otras cuestiones. Uno cuando pone a trabajar el concepto, pone a circular el conocimiento, por ahí surgen algunas cuestiones que es necesario esto, ¿no? Desnaturalizar para poder afrontarla después, porque si uno va con una ideología justamente y se la transmite al chico, pasó el año pasado en el taller surgió la cuestión del aborto, el niño pregunta porque se escucha todo el tiempo en los medios, y si el docente va y le dice, bueno, eso es, no sé, asesinar un bebé o lo que sea, es como muy fuerte y por ahí después los padres, hay este tipo de cruces, ¿no? Entre docentes, padres, directivos, digamos, es una cuestión que es necesario trabajar por esas cuestiones que aparecen, son las puertas de entrada de la ESI, digamos. Se encuentran seguramente también con una serie de actitudes de los chicos, vos mencionabas a los padres recién, también actitudes relacionadas con los padres, que son culturales. ¿Cómo revertís una cuestión cultural? Bueno, el concepto de género, justamente, nosotros creemos que es sociocultural, es una construcción histórica, ¿no? Entonces, y por eso es pasible de cambios. No es algo natural. Por eso cuando empezamos el taller por ahí y hacemos una diferencia entre sexo y género, es eso, el sexo es a la naturaleza, lo que el género es a la cultura, ¿no? Es esa cuestión de empezar a diferenciar para poder establecer cómo se construye a partir del sexo una determinada, el género y la identidad de género, ¿no? Pero es una construcción histórica, por eso se puede cambiar y modificar algo. Hacemos distintas actividades que son gráficas en ese sentido, ¿no? Es decir, determinadas cualidades que debería tener la mujer frente a otras que debería tener el varón. Y eso también nos hace pensar y retomar después las cuestiones de las causas de la violencia, ¿no? Porque si al varón le atribuimos determinadas características, ¿no? Esto de ser proveedor, de los hombres no lloran, no expresan sus emociones, después nos encontramos con estas cuestiones cuando no pueden estar a la altura de determinadas características que se impusieron históricamente. Por eso digo que es necesario rever un poco las cuestiones y los conceptos para poder modificarlas, en todo caso, si queremos trabajar, por ejemplo, con la violencia. Vos mencionabas la educación sexual integral, que se tendría que estar aplicando hace mucho en todas las escuelas y no se aplican. Esto es una ley y no se aplica. Y tiene alguna institución importante, yo creo que la Iglesia Católica, precisamente, que se opone a la educación sexual integral, con lo cual trae un problema, porque entonces los chicos no van a tener acceso, o algunos chicos no van a tener acceso a esa educación. Incluso hay, a mi entender, se ignora lo que dice la ley, y en casos no es que se ignore, sino que se dice lo que no dice la ley,
Y eso es un problema grave porque en algún momento esa ley se va a tener que aplicar en todas las escuelas. Es una ley, es obligatoria. Claro, el gran problema es ese, desvirtuar un poco los conceptos, ¿no? Porque ahí, y por eso te decía que es importante traer esos conceptos para poder trabajarlos, porque si no confundimos todo, esta cuestión que te decía del feminismo. Yo te decía el ejemplo de esto de que un señor en el grupo de reflexión para varones contaba esta cuestión de que para él el feminismo era algo que significaba el odio hacia los varones, ¿no? Entonces, si tenemos ese concepto por ahí, solamente ese concepto, ¿no?, desvirtuado de lo que es la búsqueda, te decía, de las condiciones de igualdad para el acceso a los beneficios y demás, ¿no? Igualdad de condiciones para ambos. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Empieza la lucha por la justicia social y demás en cuanto a los derechos, porque no entendemos y nos negamos a determinadas cuestiones. Por ejemplo, en la ESI particularmente aparece esta cuestión de que los nenes se van a tocar, de que es una apología al abuso, y bueno, también es desvirtuar los conceptos. Yo no lo he visto en la ley a eso. Claro, no aparece en ningún punto de la ley. Si nosotros hacemos una lectura detallada de todos los puntos de la ley, en ningún momento habla. De hecho, los ejes temáticos de la ley habla del cuidado del cuerpo, de las relaciones interpersonales, habla de la expresión de las emociones y los sentimientos, la igualdad de condiciones entre varones y mujeres y la no discriminación. Es decir, los ejes no... Ahora, el docente tiene que abordar no solamente lo que dice la ley, sino tiene que abordar lo que dicen los demás, que es mentiroso de alguna manera, no correcto tal vez sea el término, pero también lo tiene que abordar porque a muchos de los adolescentes les han dicho eso y lo tomaron como cierto. Claro, y eso también me hace pensar, la otra vez la escuchaba a Rita Segato, que es una antropóloga argentina, y que hablaba de estas cuestiones, ¿no? De no generar una política del enemigo, ¿no? Por ejemplo, si no, ella decía una frase que, algo así como que la mujer del mañana no sea el hombre del pasado. Porque ahí es convertir el feminismo también en un fascismo, ¿no? En esta cuestión de que el enemigo. Lo mismo pasa en este caso de los conceptos de la ESI. Estamos construyendo un enemigo, cuando en realidad la ESI abre a estas problemáticas para poder crear una igualdad de condiciones, ¿no? Entonces el adolescente por ahí, si no tienen en cuenta los docentes no tienen en cuenta estos conceptos, se desfigura y se termina creando enemigos justamente, ¿no? Pero, vuelvo a lo que decía hoy, seguramente en muchos casos el docente no está preparado para esto. De hecho, no fue preparado porque no estaba en los planes de estudio. Debe tener un problema grave. Sí, es un problema grave y por ejemplo, una de las cosas que aborda este taller docente es la cuestión de que se presentan también, sobre todo en la problemática de prevención de adicciones, y que ahí hablan de que, por ejemplo, no preguntarles qué significa a los adolescentes una previa, para qué, cuál es la finalidad que tiene, ¿no? ¿Por qué necesitan el consumo de alcohol? Más allá de que el taller y los profesionales que lo dan hacen una diferencia entre la sustancia, el sujeto, el contexto, la diferencia entre uso, abuso y consumo problemático, pero el docente lo que busca también es tratar de ver cómo abordarlo desde el lado del sujeto y no tanto en la sustancia, porque las campañas del miedo contra la sustancia por ahí no funcionan. Entonces necesita herramientas en ese sentido. ¿Cómo Yo hablar? me pongo en el lugar de él, trato de ponerme en el lugar de él para entenderlo mejor. Claro, una cuestión sí de... por eso esto digo, ¿no? De la previa. ¿Qué es la previa para un adolescente? Por ahí un docente no lo entiende o por ahí no lo vive. Entonces ir preguntarle, ¿no? Había un ejemplo de que nosotros fuimos a una jornada que decía un titular, ¿no? Por ejemplo, un menor asesinó a un niño. Entonces, también se usan los conceptos para estigmatizar y el docente tiene que poder ver la diferencia, ¿no? Cuando trata a su alumno como objeto de derecho, como sujeto de derecho, ¿no? Hacer una diferencia, por eso es necesario abordarlo desde varias
cuestiones, ¿no? De que ese cambio de paradigma se ve también en el taller, ¿no? Donde el niño era un menor sin derechos, y ahora toda la temática actual, ¿no? Donde pasa a ser sujeto de derecho y que no es considerado como un adulto en chiquitito, ¿no? Entonces el docente trabaja de otra forma, puede trabajar de otra forma y por ahí a veces se complica más también, ¿no? Esta cuestión de que no saben bien hasta qué punto intervenir, esas cuestiones se planteaban también, ¿no? Esta cuestión de respetarlo al chico porque si no el padre viene, termina con un problema legal, una denuncia. Entonces a veces también está bueno esto, ponerlo a trabajar en el taller, porque le da herramientas para eso, para que se le vaya un poco el miedo, ¿no? También a abordar determinadas situaciones. ¿Son muchos los docentes que concurren a estos talleres? Sí, hay un cupo, digamos. Nosotros estamos trabajando, a veces hay 70 inscriptos y también el año pasado me acuerdo que eran 120 los inscriptos a los talleres, pero a veces hay un cupo por una cuestión de espacio físico, ¿no? Que no, por ahí quedan como en una lista de espera también, para poder después, pero la verdad que sí, que tiene una convocatoria masiva. Me alegro, te agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes. Bien, esto charlábamos con Manuel Acevedo, que está a cargo de algunas de las disertaciones en estas charlas, en estos talleres que se están llevando a cabo en el Centro Cultural. Hay muchos temas para tratar sobre la educación sexual integral. Hay, creo yo, muchas cosas que se dicen que no son ciertas, como bien lo planteábamos en la nota, entonces eso crea confusiones. Hay muchos que opinan que nunca leyeron la ley, pero opinan. Bueno, entonces me parece que hay que abordar ciertas cosas porque la realidad nos exige abordar la problemática. Entonces hay padres que dicen, no, yo le enseño eso a mis hijos, pero entonces que le enseñe geografía, matemática, historia, todo. Hay una ley y hay que cumplirla. Y es bueno que antes de opinar lean la ley. Es bueno. Porque si no las cosas se confunden, se escuchan cosas por allí que no están en la ley. O por lo menos yo no las encontré. Y no solamente yo, muchos no las encuentran. Entonces creo que esta ley hay que aplicarla como corresponde. Una ley hay que aplicarla. Y brindarle los elementos a los docentes para que puedan trabajar sobre hechos de hoy, no sobre cuestiones y problemas de hace 50 años, sobre problemas de hoy, que hoy tiene el adolescente. El adolescente hoy es diferente a lo que eran los adolescentes hace 50 años. Viven cosas distintas. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y hay que darle a los docentes las herramientas para poder de igual a igual con el chico ir buscando soluciones para cada problema, que los hay y muchos. Entonces me parece que son buenos estos talleres y son buenos que se aborden temas que para algunos siguen siendo tabú. Parece mentira, pero siguen siendo tabú. Hasta aquí llegamos, amigos. Volvemos la semana que viene, que pase bien.